Hola, buenos días. Estamos a punto de iniciar el webinar sobre MRV en su segunda edición de la serie. Damos unos minutos para que se terminen de unir algunos de los asistentes y ya pronto comenzamos. Hola, buenos días nuevamente. Estamos ya dando inicio al webinar de la serie sobre MRV en el marco de la comunidad de práctica de Euroclima Más y Mobilize Your City. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de recolección de datos desde la experiencia de Lima, Metropolitana y Callao. También quiero, antes de introducir a nuestro ponente del día de hoy, quiero comentarles que pueden escribir sus preguntas o comentarios sobre la exposición en la sección de preguntas de GoToWebinar. Nosotros estaríamos recolectando estas preguntas y al final de la presentación estaríamos haciendo una discusión o diálogo con los distintos participantes para aclarar estas dudas y profundizar un poco en los temas que sean de su interés. Entonces vamos a introducir a nuestro presentador del día de hoy. Su nombre es Elliot Lévano. Elliot es ingeniero industrial con estudios de maestría en desarrollo ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios en movilidad urbana sostenible en países en desarrollo certificado por United Nations Institute for Training and Research. En su trayectoria, Elliot ha realizado el desarrollo de inventarios de carbono de fuentes móviles, el acompañamiento a la preparación de la CNS en transportes en Perú. Además, ha participado en procesos de planificación y ejecución de intervenciones urbanas orientadas a promover el transporte activo y la gestión de tránsito en las ciudades. Además, Elliot ha sido investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú en diferentes proyectos como planificación ante el cambio climático, desarrollando escenarios de mitigación y la evaluación económica para la implementación de medidas de mitigación. Eh, con esa introducción le doy la palabra al señor Lévano para su presentación. Parece que estamos teniendo un problema de conexión con el señor Elliot. Vamos a tratar de resolverlo para darle la palabra. Por favor, unos minutos.
Buenos días. Hola. Hola, Elliot. Ahora sí, sí podemos Bueno, escucharte. sí, Y buenos días, Ana. Buenos días a todos los participantes a este webinar. Creo que es una muy buena plataforma para poder compartir un poco de la experiencia, de los retos y, bueno, de las tareas que hemos podido desarrollar en los países en los que venimos, pues, trabajando parte de estas acciones por mitigar el cambio climático y mejorar la calidad de vida de las personas. Tengo el placer hoy día como presentador para hablarles un poco cómo nos ha ido en este tiempo y poder eh, transmitirle algo de las lecciones aprendidas, de los temas que de alguna manera pues nos han dejado lecciones que tal vez sean de utilidad para ustedes o que ustedes puedan hacer mejor que lo que hicimos en un tiempo atrás, ¿no? Sin más, yo quisiera mencionarles de que para el año 2012, cuando, cuando se analizaba el inventario nacional de gases de efecto invernadero, pudimos analizar el contexto país y darnos cuenta de que el 40% de las emisiones aproximadamente en el Perú provenían del sector transporte. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Perfecto, gracias. Bien, el 40% de las emisiones estaban vinculadas directamente al consumo energético del sector transporte y se volvía cada vez más crítico, por lo que era necesario el desarrollo de políticas, programas o acciones específicas que nos ayuden, ¿no? Debido a que el país afrontaba nuevos cambios, se experimentaba un crecimiento económico, el crecimiento de la población, mayor cantidad de viajes que se realizan en las principales ciudades, tendencias individuales en la forma en cómo nos movemos, es decir, el transporte público perdía cada vez más y más números de viajes por lo ineficiente, por la falta de predictibilidad, la demora en los viajes y finalmente la inseguridad. La congestión por igual se incrementó y los accidentes resultaban como producto del día a día. Eso finalmente nos lleva a plantear que ese 40% de las emisiones del sector transporte estaba generando el crecimiento de las emisiones, pero además de eso la contaminación del aire. Siguiente, por favor. Conociendo básicamente el problema como tal, el 2014, el gobierno del Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conjunto con otras instituciones y el apoyo de la GIZ, pues presentó y lidera hasta hoy la NAMA de Transporte Urbano Sostenible, que básicamente es un proyecto que está orientado al desarrollo de seis criterios dentro de una matriz de política, que son el desarrollo de un sistema integrado de transporte público y masivo para Lima Metropolitana y Callao, el desarrollo del transporte no motorizado, el desarrollo institucional para la gestión del transporte urbano, el control y mitigación de emisiones GI y contaminantes, la modernización del parque automotor de servicio público y finalmente la sexta y última acción de esta matriz de política es un proyecto independiente que es el transporte urbano sostenibles en apoyo a gobiernos locales que se desarrollen en ciudades seleccionadas fuera del alcance de Lima Metropolitana y Callao. Siguiente, por favor. Una más. Bien, teniendo ya la NAMA de transporte urbano sostenible en desarrollo, lo primero
que pudimos realizar, y bueno, de hecho lo hemos actualizado este año, fue comprender el crecimiento de las emisiones, ¿no? Y para eso lo que hicimos ahora en este contexto para mitigar el cambio climático a nivel global, lo que hicimos fue desarrollar un escenario, bueno, diversos escenarios de proyección del crecimiento de las emisiones basado en el mismo periodo de las NDCs, de las contribuciones nacionalmente apropiadas, que se dan del 2010 al 2030, para poder de alguna manera establecer cómo van a crecer las emisiones y por qué. Y para eso, pues, se desarrolló un análisis macroeconómico de la ciudad, determinando diversas variables como el crecimiento económico, la migración, el crecimiento de la población, los empleos, las motivaciones detrás de los viajes. Y de esa manera, pues, tratamos de proyectar la tendencia natural de los viajes en 4 escenarios, ¿no? Uno que, si ven la línea verde, es el que genera menor crecimiento debido a que es el escenario en donde se implementan obras, se realiza la gestión del transporte, la racionalización de los servicios, y un escenario que está al otro extremo, que es el de 16,2 megatoneladas de CO2 al 2030, considerando de que la intervención es poca y finalmente se desarrolla en un escenario caótico que no responde a un proceso de desarrollo sostenible. Siguiente. Gracias. Bien, teniendo nuestra línea base de emisiones, lo que me gustaría dejar es algunos mensajes clave. En este caso, lo que quiero mencionar es básicamente el sistema MRV, el proceso de medición, reporte y verificación, como básicamente una herramienta, un instrumento de gestión que finalmente nos permite de alguna manera dar el seguimiento necesario al desarrollo de estas políticas, programas o acciones específicas detalladas en la matriz de política, de manera tal que podamos ver cuál es el impacto que se genera. Y esto a través de un indicador específico que es la reducción de emisiones, pero además los beneficios que se pueden lograr en la calidad del aire, la reducción de las muertes prematuras o las enfermedades respiratorias agudas, o la mejora de la seguridad vial y cualquier otro criterio que se considere idóneo en el desarrollo de este contexto de movilidad sostenible en ciudades, ¿no? Un beneficio que nos permite finalmente el implementar un proceso MRV es que tenemos la capacidad no solamente de evaluar cuál es el impacto y si realmente estamos generando impacto con las acciones desarrolladas, sino que también nos permite replantear o redireccionar esfuerzos en caso de que no estemos obteniendo los resultados esperados. De esa manera podemos intervenir no al final, cuando ya es simplemente un análisis de lo ocurrido, sino poder trabajar y definir cuáles son las acciones necesarias para encaminar los resultados a los objetivos esperados. Siguiente. Una más y una más. Cuando hablamos básicamente de este proceso MRV, lo que nos gustaría mencionar es que nosotros tuvimos que hacer diversos análisis, ¿no? Desde el alcance, es decir, qué es lo que incluye este sistema MRV, es decir, al final nosotros optamos por incluir todos los modos de transporte que van desde entender cómo se mueven las personas desde caminar e incluso hasta ir en un bus, en un metro o finalmente tomar el auto particular. Y para eso finalmente fue necesario analizar qué metodologías se encuentran disponibles, ¿no? Y claro está, tenemos el detalle
IPCC, que finalmente nos ofrece una metodología basada en el uso de la energía, que finalmente la podemos ver en los balances nacionales energéticos, las ventas de combustibles líquidos, la venta del gas natural y básicamente obtener por valores por defecto básicamente las emisiones de CO2 generadas, ¿no? Y por otro lado tenemos un bottom-up, que es precisamente la selección que hicimos, ¿no? Es decir, no solamente analizamos la demanda energética, sino que fuimos más allá. Fuimos a un proceso un poco más aterrizado en entender cómo funciona cada modo de transporte y cuál es la participación en este contexto de movilidad de la ciudad, ¿no? Y consideramos para esto que, si bien son categorías independientes, juntas forman básicamente esta configuración de desplazamiento o de modos de transporte disponibles para las ciudades, por lo cual el enfoque que nosotros tomamos fue un enfoque inventario. Siguiente, por favor. Perfecto. Aquí lo que me gustaría mencionar es que en el análisis de las metodologías, lo que hicimos fue analizar qué nos ofrece básicamente cada metodología y que finalmente podemos trabajar de manera conjunta con la contraparte para poder ofrecerles y desarrollar con ellos, pues, herramientas que nos permitan esa intervención que mencioné previamente, ¿no? Es decir, analizar, corregir y mejorar cualquier esquema que no esté funcionando adecuadamente. Y para eso comenzamos con la metodología de IPCC, que está basada en el análisis del consumo de combustible, y lo que nos ofrece es una visión de la oferta de servicios de transporte, es decir, lo que analizamos es el parque vehicular circulante, los kilómetros totales recorridos, que eso incluye los viajes con pasajero y sin pasajeros, es decir, son kilómetros comerciales totales, y finalmente, los factores de emisión o el contenido de carbono según tipo de combustible. Entonces, al final nos da un panorama de cómo se compone las emisiones generadas en base a los vehículos circulantes, pero no nos dicen más allá de eso, ¿no? No nos permite entender por qué se están moviendo de esa manera los vehículos o por qué finalmente existe un crecimiento desbordado de repente de alguna categoría vehicular, mientras que otras se van reduciendo o limitando, ¿no? Entonces, encontramos que finalmente esta era una herramienta que es útil, pero nosotros necesitábamos más para poder trabajar todo este proceso de gestión en el marco de la matriz de políticas de la NAMA de transporte urbano sostenible. Siguiente, por favor. Habiendo entendido eso en relación a la primera metodología, pensamos y básicamente tuvimos la suerte de contar con diversos profesionales que nos dejaron este legado que es una metodología mucho más robusta, diría yo, que en vez de analizar el consumo energético o el consumo de combustible, parte de un proceso que va más allá, que va del análisis de la demanda de servicios de transporte. Es decir, básicamente en esta fórmula no nos enfocamos en los vehículos, sino que nos estamos enfocando en las personas, la cantidad de viajes que realizan, las distancias que cubren por viaje, básicamente la ocupación del vehículo, que eso es el grado de ocupación inverso, y finalmente el factor de emisión, que son los gramos de CO2 que se emiten por kilómetro recorrido. Y de esta manera pudimos ir un paso más allá y comprender que finalmente las emisiones son el resultado de comprender cómo se mueven las personas y a través de qué modo, ¿no? Y de esa manera, como ven, podemos incluso promover por segmentos cuáles podrían ser políticas
de cambio, políticas restrictivas y políticas de mejora que se puedan implementar con el propósito pues de desarrollar un transporte mucho más dinámico y que finalmente atienda las necesidades de la población. Siguiente. Aquí, esta lámina lo que nos permite es entender lo que les mencioné hace un momento, es decir, no nos queremos o no nos hemos limitado en simplemente en analizar el crecimiento de las emisiones, sino comprender por qué están creciendo. Es decir, entender, por ejemplo, dónde está el mayor número de emisiones en base a los vehículos y finalmente la cantidad de, o perdón, el tipo de combustible que emplean, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos argumentos adicionales para poder implementar algunos criterios que nos lleven a este proceso de la selección del transporte público, por ejemplo, como una prioridad y de alguna manera ir reduciendo el interés por la conducción de vehículos privados, ¿no? De manera tal que empecemos a forjar una cultura de movilidad en la ciudad en la cual se apropie básicamente a las personas con servicios de transporte que cubran las rutas que ellos necesitan básicamente y con tiempos adecuados y con una tarifa óptima. Siguiente, por favor. Básicamente, lo que yo quisiera aquí es dejarles algunas recomendaciones que surgen a partir de estos años de trabajar en un proceso MRV en Lima Metropolitana y Callao. Y lo que quisiera mencionar es de que este es un proceso que requiere el desarrollo de capacidades y para el cual es necesario trabajar de manera conjunta con la contraparte, ofrecerles también opciones para que ellos comprendan qué es un sistema MRV y por qué lo están haciendo. Deben entender claramente las motivaciones y propósito de esta acción para que esto se vuelva sostenible y ellos puedan desarrollar también el interés y la necesidad de actualizar la información. Un punto necesario para que esto ocurra básicamente es no solamente identificar la data precisa y la recolección de información, sino que además es necesario sistematizar el proceso, es decir, desarrollar o estandarizar, por ejemplo, la frecuencia para la recolección de datos, la información que se va a pedirla en el detalle que se requiere de manera tal que haya la transparencia necesaria y se eviten casos en los que se duplican o finalmente la incertidumbre es muy grande. Igualmente, siempre van a encontrar retos en cuanto a la información. A veces no está disponible o a veces la información no se presenta en la manera en que uno quisiera. Sin embargo, es parte del proceso y para eso se puede estimar en un primer momento y validar con los mismos actores la información de manera tal que se tenga un primer panorama y se vaya mejorando en la medida en que se desarrollen nuevos estudios o algunas instituciones adicionales puedan colaborar con esto. Algo adicional que me gustaría mencionar es que este no es un sistema que se desarrolle de un día para otro, es un proceso que responde a un criterio de mejora continua en la cual debemos identificar a las instituciones, tanto las formales por parte del Estado como además aquellas otras como la academia, la sociedad civil, operadores, empresas privadas que puedan aportar información relevante y que nos lleven finalmente a cubrir esos vacíos de información en la medida en que se va desarrollando pues nueva información disponible. Es necesario ser tan preciso como sea posible para hacer las preguntas adecuadas y segregar correctamente la data, es decir, muchas veces vamos a tener duplicidad. Y algo adicional es que es necesario comunicar la información, reportarla, involucrar a todos los actores y entender de que este es un proceso que
nos acompaña desde el inicio hasta el final del proyecto para poder hacer un proceso de gestión y desarrollo adecuado, pues, de esta matriz de política y de los impactos que se esperan. Muchas gracias. Elliot, muchas gracias por esta presentación y esta mirada al caso de Perú. Acá estoy poniendo tu contacto por si alguno de los participantes le gustaría hacerte preguntas más directas, pero al mismo tiempo me gustaría abrir el espacio de discusión y de preguntas y respuestas. Pueden colocar sus preguntas en la sección de preguntas del GoToWebinar, pero yo mientras van desarrollándose tal vez algunas inquietudes, tenía un par de preguntas que me gustaría plantearte. Claro que sí, con mucho gusto. La, primero fue, la primera es, ¿cuáles fueron las principales barreras que encontraron en el proceso, en las etapas de recolección de datos y en la etapa de interpretación? Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. Las barreras finalmente, bueno, las barreras en un principio es que es necesario pues identificar a los actores y cuando iniciamos esta tarea allá por el año 2014, el problema es que si bien las instituciones estaban mapeadas, la información no necesariamente existía. Entonces, el primer reto que hubo fue plantear cómo cubrir esos vacíos de información. Y aquí pues tuvimos la suerte de tener un esquema de colaboración activa entre las instituciones y sus funcionarios, de manera tal que se generaban estos espacios de concertación donde esa información que viene a ser conocimiento urbano, es decir, aquella información que todo el mundo la sabe, pero no sabe por qué o de dónde sale, se logre validar, ¿no? Un problema fue, por ejemplo, determinar cuáles eran los kilómetros totales recorridos por los servicios de transporte y pues las rutas, la frecuencia de los viajes y demás varía dependiendo de cada operador. Entonces, en un primer momento tuvimos que hacer un acercamiento con diversos funcionarios y estimar y validar con ellos finalmente cuál podría ser un kilometraje adecuado para establecerlo como punto de partida. Y esto creo que fue muy importante, ¿no? Porque pudo haber sido una barrera que nos hubiese limitado mucho, pero hubo este deseo de continuar y este proceso de mejora, pues ya no es una estimación, ¿no? Hoy en día tenemos operadores que ya comparten la información, que no tienen tanto recelo y que entienden que el propósito no es restringir, pues, la operación continua que ellos tienen porque operan dentro de lo formal, pero saben que esto viene por un proceso de planificación y de que si bien ellos tienen una actividad privada, el fin de esa actividad es responder a un bien final que es el de la sociedad, ¿no? Entonces, ahora tenemos actores que ya se han alineado y que continúan claramente trabajando en conjunto, ¿no? Un punto adicional que puedo indicar como barrera es aquellos procesos que no se pueden definir hasta el día de hoy, como pueden ser los casos de informalidad. En Lima Metropolitana hay hay una cantidad de vehículos que se estiman alrededor de 1.7 millones de vehículos en circulación. Sin embargo, de todos esos, el grueso de vehículos que ofrece servicio de transporte público, un porcentaje lo realiza en cumplimiento de la ley con un proceso de autorización, mientras que otros lo hacen por debajo de la ley, ¿no? Es decir, se camuflan entre los formales, operan con menor frecuencia, operan en condiciones de riesgo porque muchas veces no tienen ni licencia ni seguros y ese es un claro
claro problema que es necesario abordar y en la medida en que se desarrollan las capacidades y competencias de las instituciones, pues se va entendiendo un poco más, no solamente las motivaciones, sino el modo de operación que tienen para poder también estimar cuál es su contribución en las emisiones, pero además también sacarlos de este mapa de actores, ¿no? Porque finalmente no le hacen ningún bien, sino a ellos mismos por el tema del recaudo económico. En el tema de la interpretación de datos, yo considero de que aquí lo más importante fue escuchar adecuadamente, ¿no? Es decir, hay información que se ofrece y muchas veces te la ofrece el operador o te la ofrece el funcionario como él la conoce, ¿no? Entonces, al final lo que tuvimos que hacer es establecer mecanismos o preguntas dirigidas que nos lleven a un único final, que era entender, por ejemplo, los kilómetros recorridos, entender cuántas rutas, cuántas vueltas realizan y también pues ayudarnos con documentos de organizaciones que desarrollan pues estos observatorios de movilidad o encuestas de percepción para entender cuáles eran las preferencias de las personas para realizar sus viajes y poder entender, por ejemplo, si se van a la escuela, qué modo de transporte usan, si van al trabajo, qué otro modo, si están usando modos de transporte formales o informales, y de esa manera, pues, hacer un match entre la información que recibes por parte de los operadores de transporte y la información vinculada al ciudadano, ¿no? Que es el que tiene la demanda de estos servicios, para saber si existe pues esta correlación y entender en qué casos pues estaba infravalorada o supravalorada y hacer alguna corrección o mejora de la data. Muchas Hola. gracias. Tenemos, sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok. Tenemos un par de preguntas más de parte de la audiencia. Sí. Eh, Luis García nos pregunta cómo debemos realizar la medición del MRV en proyectos pilotos, si no es muy significativa. Acá te comento que del portafolio de proyectos que implementa Euroclima más en América Latina, además de los planes de movilidad nacionales y locales, tenemos algunos proyectos pilotos que tratan de temas específicos. Te doy un ejemplo, en el caso, que es el ejemplo que estoy dando seguimiento más cercano, en el caso de Costa Rica tenemos un proyecto que es específicamente de fomento al ciclismo urbano. Hay otro proyecto piloto, por ejemplo, en Guatemala de tuk-tuks eléctricos y por ponerte un par de ejemplos. En estos proyectos que son mucho más concretos y que tal vez no trabajan con todo el sistema de movilidad, sino con algunos componentes específicos, ¿cómo nos recomendarías hacer el MRV? Sí, te comento, precisamente en el contexto de desarrollo de los proyectos de transporte sostenible en el Perú, eh, como bien mencioné previamente, está la NAMA de transporte urbano, pero además está el proyecto de KTI, que es el que ofrece el apoyo a ciudades seleccionadas para el desarrollo de sus planes de movilidad. Y de esa manera y con estos proyectos lo que hemos visto es que no solamente Lima, sino también otras ciudades pues necesitan y ya están empezando a desarrollar inventarios, inventarios de CO2 de sus ciudades. Y todavía no tenemos lista esta herramienta, pero ya se encuentra en desarrollo. Y lo que hemos desarrollado, pues básicamente es un Excel que recoge información de proyectos relevantes como tracks, que lo que hace es sistematizar información para que el funcionario solamente coloque, por ejemplo, la flota vehicular circulante, la antigüedad de la misma, el tipo de combustible y de esa manera se genere
pues el impacto de las emisiones que se generan, ¿no? Esta herramienta, si bien ha sido pensada y permite calcular las emisiones por modos de transporte, también tiene la capacidad de analizar de manera individual cada una de estas, ¿no? Porque teníamos también esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que el desarrollo de una nueva carretera o de una nueva autopista va a influir precisamente en este contexto de desarrollo urbano de las ciudades, ¿no? O sea, y si finalmente esto va a repercutir de manera positiva o qué efectos perjudiciales podría tener. Entonces ahí pues pensamos, y eso ya es un nivel de detalle adicional, pero ahí lo que se tendría que analizar es cuál es el volumen de vehículos por día o por año que va a recibir esa nueva carretera, por ejemplo, o esa nueva autopista y determinar cuántos vehículos son vehículos de transporte público, vehículos particulares y otros, de manera tal que se pueda entender el volumen de las emisiones, pero también entender, por ejemplo, su impacto de las emisiones de material particulado, de contaminantes locales, e incluso estimar de manera teórica cuál sería el impacto económico, ¿no?, que se está generando. Entonces, sí sabemos del nacimiento de esta preocupación o de este interés para incluirlo más allá de una evaluación del impacto ambiental, sino también de una evaluación real de las emisiones y su impacto directo en la población, ¿no? Entonces, yo creo que de repente lo que podría hacer al final del día es enviarte los avances que tenemos de esta herramienta para que si gustas las puedas compartir con las personas que tengan interés en conocer un poco más, de poder pensar ya en estos procesos de semi-automatización de resultados de manera tal que se empiece a trabajar reduciendo la carga en los funcionarios, porque finalmente esta es una tarea que demanda tiempo y dedicación, pero la idea es ir trabajando y construyendo información que sea de utilidad. Buenísimo, si nos puedes compartir esa herramienta sería, me parece que de mucho valor porque hay varios proyectos que justamente están con esta duda. También quería una pregunta de parte, compartirte una pregunta de parte de Tania Noro, que es la siguiente. Y un poco es lo que venimos hablando y lo que nos venís contando, que existen guías para recolección de datos. ¿Quién las hace? ¿Qué tipo de datos? ¿Cómo y cuánto? Entonces, a partir de lo que nos acabas de contar, que es básicamente que ustedes han hecho un diseño específico para los proyectos que están implementando en las otras ciudades del Perú, eh, ¿qué otras fuentes nos podría recomendar en este tema? Bueno, aquí hay varios handbooks, varias guías. Yo lo que mencionaría es que debemos tener en cuenta de que estas sean algunas de las propuestas o que sean acorde a lo que Naciones Unidas menciona para el proceso de reporte y de actualización de los inventarios. Pero, por ejemplo, yo lo que diría es que tuvimos la oportunidad en algún momento de tener un consultor que nos propuso esta metodología del profesor Udo Becker, que es la metodología en base al número de viajes. Y finalmente, así como estas, yo creo que hay algunas guías, además del IPCC, algunas guías europeas y algunas otras metodologías que están en desarrollo. Yo creo que mientras más información puedan revisar, van a tener la posibilidad de generar o afinar mejor las metodologías de manera tal que se puedan usar en el contexto de la población. Por ejemplo, nosotros finalmente recogimos información de tracks, de la metodología de la Universidad Técnica de Dresden, y, por ejemplo, nosotros hicimos un upgrade de todo esto, incluyendo, por ejemplo, una variable de congestión para los cálculos, ¿no? Entonces ahí tenemos
la posibilidad de incluir dentro de los criterios de estimación algunos datos que están vinculados a lo que ocurre en nuestro contexto, ¿no? Es decir, las emisiones básicamente se pueden generar por la cantidad de viajes, pero también hay que entender cuántas la dedicación o el tiempo que demoran, ¿no? Entonces, ahí podemos incluir cómo la congestión puede incrementar hasta un 20 o 30% más el consumo de combustible e incluso, por ejemplo, revisando información relacionada a Santiago de Chile y esta metodología Copper, pues en algún momento se hizo el estudio de impacto ambiental del BRT de Lima, que es el metropolitano, y también se estableció una metodología para establecer un ratio de gramos de CO2 por kilómetro en relación a la velocidad de desplazamiento, ¿no? Entonces ahí también hay otras variables que se pueden utilizar para poder modelar, ¿no? Porque pensemos que estos son modelos de preparación para los proyectos y lo que necesitamos, pues, es aterrizar un escenario posible en relación a fuentes o datos validados, ¿no? Como es el consumo de energía o de repente los inventarios de la demanda o venta de combustibles. Y sobre estos, la idea es partir en detalle y mientras más detallado, mejor, ¿no? De manera tal que no sea solo una estimación más, sino que sea una estimación que responda al por qué se está moviendo la ciudad y cómo lo está haciendo, ¿no? Porque creo que finalmente ese es el enfoque que debemos darle a todo este trabajo para poder entender qué política o qué acción debe implementarse. Gracias, Elliot. Tengo una pregunta más de metodología, Sí. pero me gustaría nada más compartir a la audiencia que estamos tomando notas de estas preguntas y que justamente lo que queremos hacer es programar conforme a la demanda de información la siguiente o los siguientes webinarios sobre este tema. Entonces me parece que definitivamente hay una necesidad de gestionar conocimiento en términos de metodología y sobre todo herramientas específicas para el levantamiento de esta información y posteriormente su análisis. Entonces, tomamos nota de parte de los organizadores de esta serie para profundizar sobre este tema en otros webinarios. Eh, Tenemos otra pregunta de parte de Sebastián Velázquez, la cual dice así: ¿cómo han pensado capturar datos para establecer parámetros más críticos de evaluación, como los grados de ocupación y las distancias de viaje, principalmente en referencia a vehículos privados? Bueno, esa es una buena pregunta también. Y de hecho, ahí lo que estamos viendo ya, al menos en Lima Metropolitana, es la inserción de tecnologías. Y lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, el haber trabajado y el haber tenido la oportunidad de reportar estos vacíos de información, lo que nos ha permitido es generar una necesidad en la agenda pública de las instituciones, ¿no? Es decir, el 2012 no se tenía mucha información de cómo estaba creciendo la ciudad en número de viajes, ni de dónde se originaban y hacia dónde iban, por lo mismo de que la ciudad empezó a crecer, pero empezó a crecer de manera horizontal, porque ya no eran edificios pequeños los que se hacían, sino grandes construcciones de 20 pisos. Y lo que hoy podemos ver es que, por ejemplo, se empiezan a desarrollar nuevos esquemas por parte de las instituciones públicas que tienen como tarea, pues, entender la movilidad y desarrollar estos planes de movilidad del 2050, por ejemplo, en el largo plazo. Y ahora con eso vemos que son la captura de datos a través de, por ejemplo, dispositivos móviles o incluso si no se puede acceder a este tipo de tecnología o a este tipo de información porque a veces es cara, lo que se puede llegar a hacer es
encuestas, ¿no? O sea, se pueden hacer encuestas a hogares, se pueden hacer encuestas en algunas paradas en específico a lo largo de las ciudades, e incluso se puede obtener información de algunas instituciones como los centros de inspección técnicos vehiculares, que son en el Perú, pues estas instituciones privadas que te dan un certificado que te dicen que el vehículo está en correctas condiciones para seguir recorriendo, seguir manejándose. Y la idea es que hay que, hay que buscar la información, hay que saber quién la tiene y hay que poder obtenerla, y sobre eso pues seguir haciendo las preguntas correctas, ¿no? O sea, en algún momento, al momento de cruzar información e involucrar al ciudadano, ¿no? Porque a veces se formulan políticas, se formulan programas pensando en la mejora del ciudadano, pero no se le consulta, ¿no? Entonces, finalmente también tenemos que involucrarlo a él, ¿no? Preguntarle y decirle, oye, esta información que se está requiriendo es necesaria para poder promover o diseñar mejores modos o formas de cómo se puede mover la ciudad, de manera tal que podamos reducir hasta 20 o 30 minutos la congestión y puedas llegar más rápido a tu destino, o podamos todos desplazarnos en una geometría vial que es bastante limitada, ¿no? Y donde todos debemos poder desplazarnos al máximo de nuestra capacidad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Ahora pasamos a otra pregunta que nos hace Patricia Calderón, y vamos de los vehículos privados al transporte de carga. Y la pregunta es si se analizaron datos referentes al transporte de carga específicamente, cómo recolectaron esos datos, se utilizó la misma estrategia o contanos un poco cómo fue. Bueno, aquí para el tema de transporte de carga no lo trabajamos en detalle porque no estaba dentro del alcance de estos dos proyectos, pero sí se incluye un segmento o una estimación para el mismo transporte de carga, ¿no? Es decir, se analizan el volumen de ventas de combustible líquido y gaseoso, es decir, gasolinas, gasoles, diésel, gas licuado de petróleo, y sobre esto lo que se busca precisamente al entender la dinámica de operación de los diversos modos de transporte urbano es saber cuánto finalmente de ese 100% es lo atribuible a ellos, ¿no? Es decir, si de estos 1.000 galones de combustible el 50 o 60% responde a transporte urbano, la diferencia contabilizada, pero no atribuida, corresponde a los otros tipos de transporte, ¿no? Que son transporte de mercancías, de vehículos como containers, camiones, y una parte también corresponde a lo que es logística urbana, ¿no? Es decir, pequeñas furgonetas o pequeños vehículos que específicamente son reconocibles para el traslado de mercancía pequeña dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, hay una contabilización de las emisiones, pero no una atribución directa por cada modo de transporte de carga. Y ahí también hay que considerar que es un poco más complejo, ¿no? Porque muchas veces lo que se cuantifica son la carga de combustible de un vehículo que no necesariamente quema ese combustible en la ciudad, sino que finalmente está de paso y se va en un recorrido hacia otros destinos. Entonces, ahí lo que hay que entender más bien es cuál es el tiempo o el porcentaje de tiempo que ese vehículo de carga está dentro de las ciudades operando. Entonces, no hemos llegado a un inventario como tal, pero sí hay instituciones y hay un proceso en desarrollo todavía para entender y desarrollar inventarios sobre carga, ¿no? Gracias, Elliot. Finalmente vamos a cerrar la sesión de preguntas.
Ya no nos vamos, ya no pensando tanto en metodología, sino un poco más en gestión institucional. Y creo que esta es una pregunta que aplica para varios de los esquemas de gobernanza con que estamos trabajando en la región. La pregunta la hace Francisco Sichacá y la pregunta es, ¿cómo fue la articulación con el gobierno local de Lima para lograr que se recopilaran los datos correspondientes? Bueno, en el tema de la NAMA, hay que mencionar de que esta NAMA de transporte urbano es una iniciativa liderada por el Ministerio de Transportes, es decir, el ente nacional, de manera conjunta con diversas instituciones, incluyendo la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao, algunos otros ministerios. Y aquí lo que hemos tenido, pues, es por parte de Lima una apertura para poder conocer los datos que ellos también estiman de los servicios de transporte formales, ¿no? Hay que mencionar de que, por ejemplo, Lima ha pasado por una reestructuración de los modelos de negocio de operación de servicios de transporte. Antes solamente se autorizaban y solamente se tenía el registro de las unidades o de la flota vehicular operativa y hasta ahí, digamos, era el alcance de lo que Lima podía hacer. Ahora con la implementación de concesiones a través del metropolitano y corredores complementarios que son estos servicios troncales que están planeados y pensados para luego formarse como un sistema integrado de transporte, se tiene información en detalle de, por ejemplo, la demanda de combustible, los kilómetros comerciales de los vehículos, la flota que tienen e incluso el padrón de empleados, es decir, de conductores que están detrás de esos vehículos, porque ahora es un modelo de negocio mucho más formal, mucho más estable. Y lo que hemos visto con el tiempo es que la necesidad de mejorar el transporte ha hecho que las instituciones también se vean en la necesidad de mejorar la data que ellos tienen para poder de esa manera planificar y promover, digamos, mejores servicios de transporte para cubrir la demanda de las vías en las cuales operan, ¿no? Entonces, ahí tenemos una mejora definitiva de cómo la data ha ido, pues, mejorando. Claro está que a veces los reportes responden más a cómo las instituciones procesan la información, porque, por ejemplo, Lima también tiene sus propias estimaciones de las emisiones que se están generando y que se están de alguna manera mitigando y hay que verificar esos estudios, hay que afinar los resultados de manera tal que siempre lleguemos a un proceso que tenga correlación y que corresponda con los cálculos, ¿no? Es decir, no se empieza de cero, sino que se toman estos insumos para luego incluirlos dentro de este esquema de análisis y de estimación de las emisiones. Muchas gracias, Elliot. Yo creo que con esta pregunta, esta última pregunta o esta última respuesta que nos das, podemos hacer un cierre de esta sesión y con un compromiso de seguir profundizando en estos temas. Agradecerte el tiempo, la información y compartir tu experiencia y conocimiento. Agradecerle también a la audiencia sus preguntas y su participación activa. Y recordarles que les estaremos mandando tanto la presentación como la grabación del webinario y también les estaremos enviando o haciendo llegar invitaciones para los próximos webinarios de la comunidad de práctica. Y muchas gracias entonces nuevamente a todos por la participación y les deseo un muy buen día. Muchísimas gracias, Ana, por el esfuerzo y por promover estas plataformas de comunicación articulada entre las diversas personas, instituciones y ciudades que están trabajando por mejorar sus datos y las estimaciones de gases de efecto invernadero y pensar que todo este trabajo nos lleva a un fin común, que es promover la mejora de la calidad de vida para las personas en las ciudades de Latinoamérica.
Muchas gracias. Exacto. Gracias a ustedes. Buen día.